poquet, però sí que vull dir com conegué a Laura i el perquè de que avui estigueu vosaltres tots així i estiguen aquestes fotografies. A mi me parlen d'una xica que fa deport, però que a més li agrada la fotografia i a més fa 50.000 coses més que sóc incapaç de recordar-me quasi com el nom de la meva conselleria. No, quasi que no me'n recordé. I entonces dic que vull parlar de Laura. Se conegam i es comença... Mira, jo no sé quantes coses me digui perquè no me'n recordo quasi de la meitat, però sí que me'n recordo de la cara d'il·lusió quan me parlava de les dones que fan deport, de les dones que ella coneix i de les dones que ella ha fotografiat i que pensava fotografiar encara més. Quan jo crec, m'agrada i Maria Àngels, tinguem així amb nosaltres avui a Juan Antonio Sagredo, que és l'alcalde de Paterna, i Maria Àngels Salvador, que és companyera de l'Ajuntament de Paterna, igual que tinc per ahir el tècnic. Jo quan t'explicava que m'havia comentat Laura, jo deia que era algo que no se podia explicar, era ilusió en la cara, era ilusió de dir-me puedo hacer y buscaré y me falta la foto de no sé qué y yo cuando me parlava de coses tècniques de la foto jo sí, molt bé, no tinc ni idea. Jo aleshores quan ha vist la contrallum de la portada, que sabíeu que una de les fotos estan en els mupis que estan per Paterna, repartits, i que ha sigut el guany, el tríptic nostre de la setmana del 8 de març de la dona. La veritat és que és un poc de satisfacció. També vaig a dir alguna cosa que potser no vol. L'altre dia, quan les dos estaven tant al mupi d'ací del Gran Teatre, mirant-lo, ella tenia satisfacció, es comença a plorar i pues jo també vaig a plorar. Perquè quedaven les dos mirant-se així, que bonico està, no? Laura? Tenía que contarlo. Tenía que contar porque también tenemos corazón y tal, sí, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que yo desde el Ayuntamiento es donar-vos les gràcies d'estar així. Ja anem a dir que en un temps no molt llarg prepararem algo que siga diferent però igual de bonico o més i jo ja us deixo en Laura. Moltes gràcies per venir. Me gustaría empezar mi discurso por el final. Sé que os sonará un poco raro, pero de esa manera no me olvidaré de decir lo más importante. Y en primer lugar es agradecer la colaboración, paciencia y participación de todas las mujeres que han protagonizado esta exposición. Agradecer a mi club de atletismo y en especial a Fidel. ¿Dónde está? ¿Por qué te me pones al final? Bueno, comentaros que desde el principio tanto el club como Fidel apoyó este proyecto. Cuando se lo comenté me dijeron que sí y eso ha sido muy chulo, gracias. Y agradecer también al Ayuntamiento de Paterna por haber apostado por este proyecto y que esta exposición esté siendo posible. Y me gustaría agradecer especialmente a Paterna por su cercanía y confianza desde el primer momento. Y a todas las personas que esta tarde estáis aquí, millones de gracias. Con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que es mañana, hemos querido reflejar con esta exposición valores como la valentía, la amistad, el compañerismo, el esfuerzo, el afán de superación y muchos más, tan importantes en el atletismo como en la vida misma. Cada una de estas fotografías encierra una historia en sí misma y que he tenido el privilegio de poderlas recoger y compartir con todos vosotros, con el permiso de sus protagonistas. Érase una vez una gran historia compuesta de pequeñas historias, y la primera empieza así. Érase una vez una mujer que encuentra en el atletismo ese momento de estar consigo misma, disfrutando de su adorada montaña. Sus tatuajes la delatan. Es una mujer fuerte y valiente. Érase una vez una mujer que un día se propuso empezar a correr por salud y que llegó a conseguir acabar una 5K sin parones y a un ritmo constante. Carpe diem es su lema. Érase una vez una mujer que encuentra en el atletismo libertad y desconexión. Es una gran maestra y tiene un sueño, correr su primer maratón. Estoy segura que lo conseguirá. Érase una vez una mujer que el atletismo le aporta una gran sensación de superación y encontrarse bien con ella misma. Su reto es correr una media de montaña.
mujer happy que conoció gracias al atletismo a gente sana, maja y sencilla. Tiene otro sueño, correr maratón algún día, y tengo que confesaros que está intentando convencerme. Érase una vez una mujer despistada, pero con un gran corazón. El atletismo le proporciona seguridad e ilusión por pequeños retos. Érase una vez una mujer que dejó de fumar gracias a que empezó a correr. El atletismo le aporta una importante cantidad de endorfinas, una ilusión muy grande y uno de sus mejores regalos, conocer al Staronchetes. Érase una vez una mujer que empezó a correr motivada por su hijo de 2 años, ya que se dio cuenta de que él corría más que ella. Y entonces, motivada por esta situación, empezó a correr. Le encantaría muy pronto correr sus primeros 15 kilómetros en alguna carrera. Érase una vez una mujer que el atletismo le ayuda a desconectar de la presión del trabajo y que es la excusa perfecta para tener un ratito para ella. Es una de las runners que me ha contado que no debemos olvidarnos nunca del dolor, de las lesiones, pero yo le digo no, y ella sabe quién es. Érase una vez una mujer que empezó a correr por otra mujer, Anabel. Está agradecida por el gran compañerismo que hay en el club y gracias al atletismo se siente libre y satisfecha. Érase una vez una mujer runner de pura cepa, y cuando digo esto es porque es enóloga. Cruzó su primera meta de la mano de su hermana y de mí misma. El atletismo le aporta felicidad y satisfacción, y me consta que últimamente se está recorriendo carreras de asfalto y de montaña. Érase una vez una mujer que ha retomado el atletismo tras nacer su niña. Ha vuelto a calzarse las zapatillas y junto a su pequeña, carro en mano, está volviendo a disfrutar del atletismo. Érase una vez una mujer que el atletismo le ayuda a tonificar su figura, además de ayudarla a crecer como persona. Está encantada de haber conocido nuevos amigos y amigas en el club y se propone bajar tiempos, pero sin obsesionarme. Érase una vez una mujer que empezó a correr en unas circunstancias muy tristes. Su vida y su mundo se vinieron abajo y se buscó 2 aliados, una Sussex y Aquela. El atletismo le ayuda a conocerse y le proporciona confianza en sí misma. Érase una vez una mujer rockera que tras un giro inesperado de su vida decide apuntarse al club. Y que no solo recupera la ilusión por correr, sino que además conoce a buenos amigos y amigas. Lleva un tiempo ahora parada y la esperamos muy pronto con los brazos abiertos. Esperad, que creo que se me ha olvidado alguien. Con los nervios. Érase una vez una mujer que, motivada por su Loren, empezó a correr. Dice que es lo mejor que le ha pasado porque corriendo es feliz. Y no sabéis lo felices que nos hace a quienes corremos a su lado. Y ahora sí, por último, érase una vez una mujer que empezó a correr para encontrarse consigo misma y se encontró con muchas otras cosas. Fortaleza, independencia, diversión, sonrisas y sentirse genial. Según ella, en la vida se puede correr en 2 direcciones. Ella eligió huir de sus miedos y correr tras sus sueños. Muchísimas gracias a todas y a todos. Las historias que ha contado y es increíble poder apreciar cómo se han contado tantas historias en tan solo una frase, pero las ha resumido y además, bueno, evidentemente iba dirigido a todas vosotras, a estas modelos magníficas de Laura. A mí solo me queda daros las gracias. Daros las gracias a ti, Laura, aquí, por echarle una mano, y al Paterna Runner, lo conozco un poquito, debería subir un poco más antes los jueves, pero no puedo. Sí. Tengo por ahí a Fidel, que se esconde bien, pero él sabe que es uno de los precursores de esta exposición. La verdad es que estamos encantadísimos y encantadísimas de poder hacer este tipo de exposiciones. Ya desde el principio quisimos hacer algo diferente en la Semana de la Dona. Y la verdad es que nos habéis dado la oportunidad de aportar ese granito de arena a eso diferente que queríamos, esa cercanía que queríamos, esa normalidad que queríamos darle. Y la verdad es que poder conjugar lo que significa la mujer y lo que significa
el running en este caso, la cultura del esfuerzo sobre todo, pues yo creo que casa perfectamente y en la exposición de Laura pues lo ha plasmado de una manera maravillosa, que además pues la ha aderezado con este discurso. Por lo tanto, simplemente agradeceros otra vez. La verdad es que hablar aquí delante de todos vosotros y vosotras es como estar en casa, aunque insisto, tengo que subir a correr un poquito más. Y nada, simplemente que disfrutéis y gracias de nuevo. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón
buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.